algo estaba por suceder. Algo, hermanos, iba a dar inicio a lo que muy pronto, hermanos, será el final. Y cuando el doctor Lucas escribe, y se cumplirá, hay partes de la profecía cumplidas que se cumplieron antes de Jesucristo, durante el tiempo de Jesucristo, y las que se van a cumplir, hermanos, después de la venida de Jesús. Pero en lo que corresponde a esta etapa de la semana que va a iniciar, que dio inicio, hermanos, un domingo, miramos cómo yo me empecé a visualizar a Lucas, hermanos, cuando escuchaba al maestro y les hizo la invitación y les dijo: salgamos de Jerusalén, y aquí subimos a Jerusalén, porque se van a cumplir todas las cosas escritas. Y como que empieza a turbarse la mente y el corazón de aquellos que le llamaron maestro. Jesús, el Hijo de Dios, el verdadero Dios. Y ahora, hermanos, cuando Cristo les dice: vengan, amados míos, vamos a orar. Porque es importante que entiendan y sepan una cosa, que serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca de mí. Y como que les recordó todavía parte de los sucesos que iban a llevar a cabo, cuando les dice: pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado, será escupido. Quizás alguien pudiera pensar: no, maestro, yo no permitiré que eso te suceda. Sin embargo, tenía que suceder, porque lo acababa de decir. Serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas. Y después dice que le hayan azotado, lo matarán. Yo no puedo, hermanos, conciliar el rostro de los discípulos cuando el mismo Jesús les está diciendo lo que iba a acontecer en los siguientes 4 días. Y es tan importante, hermano, mencionar esto, porque el mundo necesita escuchar y entender lo que tiene que cumplirse, no tan solo por lo que ya habían profetizado, sino porque el beneficio de la humanidad está en este sacrificio. Está en lo que Jesucristo hizo durante una semana. Pero tenía que hablar, hermanos, y descubrir la mentira que existía en aquellos entonces. Y hoy en día la iglesia tiene que predicar la verdad para descubrir la mentira. Porque aún, hermanos, Satanás sigue, hermanos, gobernando en este mundo, y es el padre de toda mentira. Y ningún evento realizado o por realizar, hermanos,
tiene validez para la salvación de tu vida, hermano, sino la que hizo Jesucristo una sola vez y para siempre. Pero hay algo muy importante, hermanos, que me gustaría enfatizar, y es cuando comienza todo esto, hermanos, porque no deja de ser, hermanos, solamente lo que dice ahí en el 31, es una sombra de lo que los profetas ya habían dicho, y aún lo que dijeron los profetas que se va a cumplir más enseguida, quizás algunos de nosotros podremos visualizarlo. Por ello, hermanos, todos los evangelios, por decirlo así, hablan, hermanos, de una manera muy extensa y clara sobre este evento. Y me gustaría enfocarme en el evangelio de Marcos, el capítulo 11, para la honra y gloria de Dios, porque yo quiero, hermano, que miremos lo que Jesucristo tuvo que hacer en una semana, o dicho de otra manera, en 4 días, antes de que fuese entregado a los gentiles, como ya leímos, antes de que fuese bofeteado, antes de que fuera golpeado, antes de que fuera afrentado, antes de que fuera, hermanos, le hubieran quitado la muerte, la vida, perdón, hermano, él tenía que, hermano, descubrir y advertir a la humanidad lo que viene por delante. Capítulo 11, en los 2 versículos dice: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. La manera de presentar el Señor las peticiones, la manera de que Dios ha puesto su palabra, no es para cuestionarse, es para obedecerse. Porque independientemente que es para el bien de nosotros mismos, hermano, tiene un propósito. Y aquí, hermanos, cuando estaban en medio de estas 2 ciudades, en ese triángulo de ciudades, podríamos decirlo así, Jerusalén, Betfagé y Betania. Y el monte de los olivos que juega un papel en esta semana muy importante, hermanos. Pero lo primero que hace el Señor en domingo es mandar traer un pollino, un burro, un burrito. ¿Para qué lo quiere, mi Señor? Es que es importante lo que ahora nosotros vamos a mirar, la reacción de el usar ese pollino, pero no tan solo, hermanos, la reacción de la gente. Conforme a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, hermanos, cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, un día, por decirlo, la palabra de Dios, el día 10, hermanos, era el día que se tenía que tomar un cabrito para poder llevar a cabo lo que la fiesta vendría más adelante, en 4 días, que es de comer ese animal y todos las necesidades que tenía que tener ese animal eran escritas. Era macho cabrí, era machos, era
todo específicamente. Pero ese día justamente todo el pueblo de Israel, las familias, salían para ir a buscar, hermanos, ese cordero. Que iban porque lo iban conforme a la escritura, hermano, en el libro de Éxodo, se seleccionaba de acuerdo a la familia y se preparaba, hermanos, para que 4 días después, hermanos, llevaran a cabo la Pascua. Por ello había mucha gente, hermanos, en ese día domingo. Pero el problema mayor que existía en la mayoría era de que el pueblo de Israel siempre buscó, hermanos, recibir al Mesías. Mas el Mesías, hermanos, para muchos, el día de hoy, no ha llegado. Pero aquí miramos, hermanos, en el versículo 7, del mismo 11, ya la otra parte de la acción a ese evento. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mire esta escritura, amado hermano, de cómo es tan diferente a lo que la mayoría de gente practica hoy en este día. Mucha gente agarra una hoja de palma, la hace una cruz y la lleva a un templo, una iglesia, para que le echen agua bendita. Y para que esa cruz hecha de hoja de palma la pongan detrás de la puerta o arriba de la puerta, en su carro o en su cartera. Mire el poder, hermano, de la importancia de esto. Jesucristo tomó ese pollino, hermanos, para poder mostrarnos cuán importante y necesario es ser humildes. La humildad no depende de lo que usas o tienes. La humildad es lo que hay en tu corazón y su propósito. El propósito de mi Dios era en mostrar que en realidad la gente necesita entender que lo principal de esto es Jesús, y que la salvación viene por medio del sacrificio de Jesús en el Calvario, y de que ahora ya no necesitamos machos cabríos, como dijese Pablo, porque cuando Juan miró a Jesús, cuando él estaba en el Jordán bautizando y miró a Jesús venir en las aguas, comenzó, hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo a poder declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, el Cordero que necesitamos para celebrar nuestra Pascua es Jesús mismo en nuestras vidas, gloria al Señor. Es lo único, hermano, que se requiere para poder obtener, hermano,
la salvación y poder celebrar la Pascua. Había gente, repito, que reconocieron quién era Jesús. Unos ya estaban delante. No hubo carpeta roja como lo hacen hoy en día. Usted mira, hermanos, baja un líder de una nación, desde que baja del avión le ponen carpeta roja. Y, hermano, una malla de soldados a los lados, o de líderes, hermanos, y lo reciben, y bienvenido, y le dan un ramo de flores quizás. O una persona muy conocida, un artista, y a veces me pongo a pensar, digo yo, tan bonito que dice la gente que se mira esa carpeta roja, esos adornos, y digo yo, y tú ni siquiera caminas por ahí, pero tú vas a adorar a ese personaje. Tú vas a darle toda la reverencia a ese personaje. Por ello, cuán importante, y lo vamos a leer enseguida, hermano, cuando predicaba la semana pasada, estás errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Y la gente hoy en día, hermanos, están entrados en tomar hojas de palma que quizás por la cultura y el lugar, hermanos, asumen que fue palma. La palabra de Dios la acabamos de leer, hermanos. Dice que muchos tendían sus mantos. Número 1, sus mantos. Número 2, otros ponían ramas de árboles. Ramas de árboles. Y un grupo de personas ya estaba adelante. Y esto es una profecía para mí, hermano, tremenda. Porque los que hoy en día conocemos a Jesús y le servimos a Dios, tenemos que declarar y visualizar, hermano, que hay alguien atrás viniendo también, gloria al Señor, que van a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la visión de la iglesia de Dios. No solamente los que están delante, sino aún los que ya vienen atrás también, hermano. Y debemos de preocuparnos los que estamos adelante, de poder mirar y velar por los que ya vienen atrás también, porque hay una razón, gloria al Señor. Los que iban delante y los que venían detrás solamente daban voces diciendo: Hosana, Hosana. Pero hay algo, hermanos, que escandalizó a alguien. Hay alguien, hermanos, que se escandaliza por la manera que nosotros celebramos un domingo antes de su resurrección, hablando en fechas y en días. Fecha domingo y días, hermanos, lunes del domingo a sábado. Pero quiero decirle en esta mañana, hermanos, que ese mismo día, dice la palabra de Dios, que cuando Él entró Jesús en Jerusalén y entró en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, nótese bien, nomás Jesús miró, no hizo nada, pero miró, hermanos, la hipocresía, miró la maldad, miró, hermanos, la necesidad. Y esto es lo que Jesús tenía que reparar antes de su partida. Y dice que ya era noche y se regresaron para Betania. Eso fue el domingo. Un domingo, hermanos, donde comienza la inquietud. La inquietud no humana, pero de falsos líderes religiosos. Falsos profetas, hombres que estaban enseñando, hermanos, algo diferente a lo que era en realidad, porque
Si alguien conocía las escrituras, hermanos, eran los doctores en aquel entonces. Y ellos estaban, hermanos, empezando a temblar de miedo. Si usted, hermanos, analiza lo que es el Antiguo Testamento y mira, hermanos, lo que sucedió aquí, hermanos, en la entrada a Jerusalén, miramos, hermanos, cómo hay un link, una conexión, hermanos, que no puede ignorarse. Por eso lo que leímos al principio, hermanos, acerca de lo que dijo Lucas, hermanos, sobre lo que tenía que suceder, dicho por los profetas, y habló todo ello. Jesús llegó un día, hermanos, donde el pueblo se estaba preparando para una fiesta. Jesús, hermanos, implica, obviamente, hermanos, que Él era el Cordero que la humanidad necesitaba. Y Jesús, hermanos, tuvo que retirarse porque no era su tiempo de quedarse en Jerusalén. En el versículo 12 del mismo capítulo 11, habla de lo que sucedió al día siguiente. Y si usted quiere nombrarle, hermanos, fechas, no hay problema. Lo que acabamos de hablar es el domingo, la presentación de Jesús como Cordero, la visitación de Jesús al templo y retirarse. Al día siguiente, que podríamos decir prácticamente es lunes, porque recalcando la selección del Cordero para que en 4 días fuese, hermanos, la fiesta de la Pascua. Versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, y aquí vienen los acontecimientos que tienen significado, hermanos, muy importantes. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que no tenía hojas, fue a ver, dice en otros evangelios, mandó a los discípulos, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó en ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Esto, hermano, tiene una aplicación no tan solo al pueblo de Israel, porque todo está basado en el pueblo de Israel, pero también a la iglesia en el día de hoy. Como que cada día el ser humano, hablo del gentil, hermanos, porque aquí habló la profecía, habló al pueblo de Israel. Dice: y como vino a ella, nada halló sino solamente hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Cómo quieres cosechar higos cuando no es tiempo de higos? No estamos hablando del fruto, literalmente hablando. Estamos hablando, hermanos, del fruto del pueblo de Israel, que se quedó mudo buscando y esperando a su Mesías. Estamos hablando de que hoy en día, hermanos, pareciese que cada vez que se puede, se quiere, es cuando damos higos. Cuando el fruto a lo que Dios se refiere, hermanos, son frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu Santo, que supuestamente, con todo respeto, nosotros tenemos.
y tenemos que dar. Pero hoy en día solamente hay hojas en muchos de nosotros. Solamente encontró hojas en el pueblo de Israel. Un puñito de personas que un día anterior reconocieron que Él era el Mesías, que le gritaban Hosana, que le adoraban Hosana, que le alababan y decían bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora a Jesús le podían decir, Él es el Señor. Él viene en el nombre del Señor. Él es mi Señor y mi Dios. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosana en las alturas. Hermano, mañana es domingo, mañana es miércoles o X día de servicio. No, hoy no puedo. Este es el fruto que nosotros estamos haciendo, más que puras hojas. Entonces Jesús, versículo 14, dijo a la higuera. Aquí es bien importante porque Jesús estaba instruyendo a los discípulos y estaba declarando lo que tiene que suceder. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y enfatiza algo tremendo y dice, y lo oyeron sus discípulos, pero ellos quedaron mudos. Retén, dice Apocalipsis, lo que tienes para que nadie tome tu corona. El alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, pero el alma que pecare, esa morirá. Y en aquel día, ni el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. La salvación es totalmente individual. Y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Amén. ¿Cómo es posible que hoy en día que alguien ha recibido a mi Señor Jesús como su suficiente Salvador, como su Señor, que le hemos dicho Hosana, lo hemos alabado, lo hemos glorificado, ahora ya no queremos ni podemos ni deseamos dar fruto? Cuando hay decenas y centenares de frutos que debemos, necesitamos, como iglesia, como pueblo de Israel, necesitaban hacer. Y eso tenía que suceder, hermano, antes de la muerte de Jesucristo. Porque ahí es donde entra, hermano, el mensaje. Y no uso la palabra subliminal porque no necesito, sino que es clara. Te voy a celar con un pueblo que no es mi pueblo. Si tú no crees en mí, si tú no me quieres servir, hay alguien más que me quiere servir. Y por eso le dice ahí, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Yo no le hago un favor a Dios. Dios, hermanos, Dios, óigalo bien, es que me ha hecho a mí multitud de favores. Yo le sirvo a mi Dios por gratitud. Porque me ha dado tantas cosas. Es más, para mí, yo desearía que mi Dios me usara, hermano, en todo lo que fuese posible. Más mi humanidad opaca, hermano, al desarrollo que Dios desea que nosotros manifestemos hacia la gente. Más sin embargo, no permitas que tu ministerio se seque.
Deja que Dios esté continuamente fluyendo como ríos de agua viva por el poder de su Espíritu Santo para que des fruto, gloria al Señor. A 100 por 1, gloria a Dios. Es hermoso servir a Dios. En medio de la tempestad, en medio de la situación, es bueno. Es bueno servir a Dios. Y hay algo, hermanos, que sigue diciendo, versículo 15, después de mirar esa escena, que no terminó ahí, y hasta el día de hoy, óigalo bien, han sucedido casos, pero no ha culminado ahí esa profecía. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambianistas, de los que cambiaban, y las sillas de los que vendían palomas. No consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo, ¿qué no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho de ella cueva de ladrones. Y aquí en el versículo 18 me encanta, porque siempre va a haber a alguien que le molesta servir a Dios con todo su corazón, y va a buscar impedir que eso suceda. Y ahí inicia en este día, hermanos, el croquis, el mapa, la planeación de cómo vamos a destruir, cómo vamos a quitar, cómo vamos a erradicar lo que estorba para lo que nosotros seguir haciendo lo que hacemos, como lo hacemos y como nosotros querramos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Versículo 18, perdón. Lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de sus ideales. Ahí usa la palabra doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad de nuevo, porque no es el tiempo todavía de quedarse en Jerusalén. Aquí hay un propósito del templo, y no hablo de un templo físico solamente como este. Hablo del templo de tu cuerpo. Analízalo esto. Vuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que tú vas a permitir que en tu mente y en tu corazón haya ladrones, haya basura, haya cosas que se están echando a perder tu vida? Esto es, hermanos, lo que Dios me está enseñando, gloria a Dios. Cómo ahora que Dios me ha llamado a ser templo y morada del Espíritu Santo, siga yo alimentando el odio, la miseria, la envidia, el rencor y tantas barbaridades que están destruyendo mi vida. Amén. Hay alguien, hermano, que cuando usted quiere orar, se lo va a impedir.
Hay alguien que cuando usted quiere ir a la iglesia se lo va a impedir. Hay alguien, hermano, que cuando usted quiere leer la palabra de Dios se lo va a impedir. Lo mismo, hermano, que dice aquí, y le oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes y procuraron, hermanos, planear para matarle. Satanás ha venido para matar, para robar y para destruir. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. No permitas que entre basura en tu ser. No permitamos que ideales, no permitamos, hermanos, que otras cosas de alguien más, hermano, comiencen a dirigir nuestra vida. No, no es el propósito de mi Dios. Yo creo que hay algo, hermanos, que el Señor quiere mostrarnos. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Un hombre y una mujer de oración, óigalo bien, nunca va a andar mendigando absolutamente por nada, ni a nadie. Pero cuando usted comience a reemplazar la vida de oración por las noticias, por el entretenimiento, por otras cosas, se va a notar el cambio drástico. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Iglesia, la santidad de Dios es interna y es externa. Mentiras del diablo, que Dios mira solamente el corazón. Porque Dios, hermano, quiere que tú y yo, como templos del Espíritu Santo, demos el testimonio de que el que mora en nosotros es santo. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo el lunes, por decirlo así. Y no era tiempo todavía de quedarse en Jerusalén. Y dice la Biblia, hermanos, en el 19, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Versículo 20. Y pasando por la mañana, como que venían de nuevo para Jerusalén, pero esto es al día siguiente. Si el día anterior que hizo todo esto fue el lunes, ahora estamos hablando de que es martes. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Sabe usted qué significa una planta, un árbol que está seca, no por encima, hermanos, sino desde las raíces? ¿Qué es para usted? Está muerta. Ya no hay manera de hacer nada. Hay plantas, quizás árboles, quizás, qué sé yo, que se miran secas por afuera, pero la raíz está viva. Y al llegar el tiempo, hermanos, la primavera, usted mira cómo empieza a florecer y a renacer. Mas, sin embargo, aquí enfatiza algo muy hermoso. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Una cosa sí estoy seguro, amado hermano, que usted y yo no tenemos, hermanos, seguros absolutamente el día de mañana. Nadie. No se imagina cuántas decenas y centenares de personas alrededor del mundo están muriendo, pensando que los planes que habían hecho se iban a cumplir. Mas, sin embargo, algo se atravesó en la vida de la persona y le extinguió, le quitó, lo privó de la vida. Y cuando usted pierde la vida, ya no hay oportunidad absolutamente de nada.
día de salvación. Este es el día hecho por Jehová. Dios quiere darte a ti la salvación en este día. Dios no quiere que tú mueras. Por ello Cristo murió para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por ello, el pensar, hermano, lo que le aconteció a Jerusalén, al pueblo de Israel, lo que le ha venido pasando, hermano, lo que le ha pasado a la iglesia, lo que le ha venido pasando a la iglesia, hermano, tiene que cumplirse lo dicho por los profetas acerca de él. Yo te digo a ti que todo esto que estamos leyendo en el Nuevo Testamento es una sombra de lo que los profetas hablaron por medio del Espíritu de Dios. Yo creo con todo mi corazón, hermanos, que los líderes empezaron a maquinar y hay algo que me hace sentir feo, hermano, y que es bien practicable inclusive hasta en miembros de las congregaciones, de que quieren hacer una maldad y buscan dentro de, para que su maldad sea más grande y por qué no hasta reconocida. Y cuando empezaron los líderes, hermanos, a planear cómo, hermanos, a hacer lo de la muerte de Jesús, es saber tomar las ventajas y las desventajas de su víctima. Aquí, hermanos, en el versículo 21 dice: entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldeciste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Jesús no le dijo: bueno, pues, ¿qué esperabas? No dio fruto, yo mismo la maldije, ¿qué esperabas? Mire la respuesta de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y empieza a hablarle a los discípulos, hermanos, de la importancia de la fe, y de la fe en Cristo Jesús, de la fe en Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La importancia de la enseñanza, hermanos, de lo que sucedió en este árbol, hermano. Ahora entendamos de que nuestra confianza debe de estar siempre en Cristo Jesús. Pero ¿verdad que es difícil? Aquí miramos, hermanos, que cuando pasan de esta enseñanza a los discípulos, de este sermón de la fe a los discípulos, de creer en Dios, de buscar en Dios, ahora bajan a la ciudad y Jesús entra en el santuario, en el templo. Y cuando Jesús comienza, hermanos, a predicar ahí, hermanos, habla de muchas cosas, pero nótese que hay algo, hermanos, que en el libro de Mateo, en el versículo 21, en Mateo, miren, antes de decir lo siguiente, capítulo 21, versículo 23, dice: mas hay de los que están, este es el 21, versículo 28, perdón, 23 al 27. Hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo.
y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la explicación de los que se sobrevendrá en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Ahora miramos, amados hermanos, en Mateo, la lectura, Mateo, Marcos, que les digo, Mateo 21, versículo 21, perdón, dice, capítulo 21, versículo 23, en el libro de Mateo. Ahora, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. Aquí empezamos, hermanos, a contrarrestar nuestra creencia, nuestro ego, como decía nuestro hermano Fernando el miércoles pasado en la enseñanza, hermano. Nosotros nos encerramos en nuestro propio yo, nuestro propio ego, hermanos, pero a veces queremos que esto es tan real, esto es sobre la palabra de Dios, esto es sobre Dios inclusive. Y aquí empieza a decir, y como vino al templo, llegóse a él, cuando estaba enseñando, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? Porque ellos ya estaban empezando a buscar la manera de contrarrestar, hermanos, lo que estaba enseñando, porque para ellos no era bueno, ignorando lo que la misma palabra que ellos tenían decían de los profetas, porque venía, hermano, la muerte de Jesucristo. Entonces Jesucristo le contesta con otra pregunta: ¿y quién te dio esa autoridad? Y luego respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay ocasiones que hay que hablar fuerte, hermano. Yo creo en que debemos de ser respetuosos y que éticos, pero hay ocasiones, hermano, de que cuando usted mira la malicia de la persona, háblele con la verdad. Háblele y dígale: ¿sabes qué? Tú sigues haciendo esto, te va a llevar a tal lugar. Dejas de hacer eso, te va a llevar a tal lugar. Ya sin andar rodeando. Y dice, la pregunta es: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y mire la malicia. Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creíste? ¿Cómo la ven? Y si decimos de los hombres, tenemos a todo el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Nótese, hermano, de que la gente ante Dios no va a poder hacer absolutamente nada. Número uno, porque las cosas que ya se profetizaron se tienen que llevar a cabo. Y si usted cree que es más inteligente que Dios, déjeme decirles de ahorita, está totalmente equivocado. Mejor busque otro método, porque usted no me va a mí a cambiar de creencia diciéndome que Jesús no es Dios, o que el bautismo no es importante, o la doctrina que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hermano, ahí Jesús comenzó a predicar. Y para mí es importante, y tengo que irme rápido, hermano, las predicaciones que dio en el templo ese día, que ya estamos hablando de un martes, a 2 días, hermanos, de la fiesta de la Pascua. La primera parábola que habla, hermanos, es de los 2 hijos.